Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, en este día de fiesta nos reunimos en torno al Maestro Divino, que nos guía y se ha hecho para nosotros pan de vida. Seguirlo es un camino no siempre fácil, que implica la confianza creciente y fidelidad, pues Él es fiel. Junto con las intenciones de esta Eucaristía, rezamos de modo especial por nuestro párroco y todos los sacerdotes del mundo, para que los acompañe la intercesión de la bienaventurada Virgen María y del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, cuya memoria hoy recordamos. Unidos en la fe, iniciamos la celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos encaminándonos cada vez más hacia ese gran encuentro con el Señor, que será la fiesta de Cristo Rey. Ahora estamos en el 18º domingo del tiempo ordinario. Ciertamente que es un camino, como decimos siempre, escalón por escalón. Vamos subiendo, entendiendo que nos lleva a nuestra propia santidad, el encuentro con el Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía en este domingo, reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes no han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán del pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Cuando Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos, pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo. Si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse con lo más íntimo de su espíritu y revertirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este domingo, la palabra del Señor, ya estamos en el 18º domingo del tiempo ordinario. Y hoy sobre todo se dan cuenta que es un buscar a Jesús, un deseo de tenerlo a Jesús. Pero atención, aquí está el adversativo, pero, porque también esa primera lectura nos estaba hablando, ¿verdad? De este libro del Éxodo, capítulo 16, que los mismos israelitas, después de que el Señor les haya sacado de la esclavitud, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Bueno, esto es entonces lo que tenemos como contrafondo, ¿verdad? Es lo mismo, lo que escuchamos anteriormente, lleva con la multiplicación de los panes. Hoy pero tenemos que entender que el Señor justamente nos dice: yo soy el pan de vida. Nosotros podemos quedarnos simplemente, y es lo que nos pasa continuamente en nuestra sociedad, con las cosas materiales. El pan que yo les daré entonces no es ese pan superficial, sino que es el pan que les lleva a la vida eterna. Vida eterna quiere decir, queridos amigos, en la medida en que ñande lleva ya caro, en la medida en que ñande ñañemos un matape ñande yarare coewi, en la medida en que conocemos quién es Dios para nosotros, bebe ñande, y catuco angala yaguataye para ya popona, peñande en viapo. Eso es lo que nos está diciendo, queridos hermanos. Y eso es lo que estamos pidiendo también aquí. Les aseguro, por eso dice Jesús, que ustedes saben qué. Queridos amigos, ustedes me buscan no porque vieron signos, porque los signos indican un camino hacia Dios. El verdadero pan del cielo, y así va a terminar Jesús diciendo: soy yo soy el pan bajado del cielo. Eso que ustedes vieron, y lo del Éxodo, ¿verdad? Sus padres comieron todo lo que sea, el maná, pero lo que yo les doy es el pan para la vida eterna. Es decir, vivir en los principios, vivir desde los reglamentos, mandamientos que Dios nos está regalando, nos ayuda a cada uno de nosotros para vivir
en esa felicidad, en ese proyecto de salvación del Señor. Entonces por eso les dice, ustedes vienen aquí a vencer página no porque vieron signos, sino porque han comido del pan hasta saciarse. Pero ahora yo les digo, siendo minas, siendo unas amigos, anina la pejoco a era beguere. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Este es el que les dará la vida eterna. Así es que ese yo que venía de Yarab en este 18º domingo de nuestro camino, entender, saber, saciarnos, ñaña aprende a llevar, peñan de Yarare. Vamos a pedirle esa gracia para que nosotros podamos alimentarnos y fortalecernos con los principios, valores de su evangelio. Ese es el verdadero pan que nos alimenta, no las cosas superficiales que pasan y que al mismo tiempo no nos llevan, como dice Jesús en su evangelio, hacia la vida eterna. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra plegaria. Padre, atiende nuestra plegaria. Por los pastores de nuestra iglesia, en especial por nuestro cura párroco, para que a ejemplo de Cristo, el buen pastor, puedan hacer de su vida una donación completa al reino de Dios, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra plegaria. Por nuestra patria, para que en ella sean erradicados el hambre, la indiferencia y la corrupción, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra plegaria. Por los trabajadores y aquellos que anhelan un trabajo digno, para que la intercesión de San Cayetano los acompañe y les dé fuerza en sus luchas diarias, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra plegaria. Por las vocaciones a la vida sacerdotal, para que la intercesión de San Juan María Vianney dé a nuestra comunidad parroquial el sí generoso de algunos de nuestros jóvenes, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra plegaria. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra plegaria. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es
es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.